Radio Chilango. Vamos a estar platicando con el periodista de Animal Político, Manu Ureste. Ya está aquí en la cabina, se vino muy temprano, fue muy responsable. Sí. Vamos a hablar del libro Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Bueno, Manu, antes que nada, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo, por fin. Por fin, oye. Aunque es un día bastante gris y lluvioso, pero bueno, un gustazo estar aquí, de verdad. Un día complicado, ¿sabes? Que yo le contaba al auditorio cuando empezaba que lo terminé anoche, ¿no? Y no sé si lo recomiendo para terminarlo a las 10 de la noche un domingo, sí, porque ¿no? El corazón tiene sus límites. Sí. Manu, este libro recorre diferentes partes del país y habla, y eso me parece muy interesante, sobre los diferentes tentáculos que tiene el crimen organizado. Es decir, ya no hablamos solo de tráfico de drogas, hablamos también de tráfico de personas, de tráfico de migrantes, mujeres, tala, ¿no? Y tiene diferentes características en las entidades del país. Déjame preguntarte, digamos, ¿cómo elegiste estas historias? Porque me imagino que también tienen una raíz común, pero también tienen características específicas de los diferentes estados. Bueno, pues sí. Vivir con el narco yo diría que es un mosaico de voces, ¿no? De que representa o que trata de pintar la situación de violencia en el país en los últimos 3 sexenios. O sea, hay crónicas de este mismo 2024 y crónicas de 2012 que, bueno, la verdad, si tú le cambias la fecha a 2012 y le pones 2024, es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente cambiará el nombre de los presidentes. Pero pues busca hacer eso, ¿no? Como reflejar a través de las voces de las víctimas de esta guerra contra el narco en qué nos estamos convirtiendo, en qué nos hemos convertido, en qué cómo el crimen organizado, el narco, se ha metido hasta en nuestra cotidianidad más profunda, ¿no? Ya como dices, antes el crimen organizado o el narco se veía como, bueno, pues el narcotráfico, las drogas, ¿no? Ahora en este libro las voces lo que nos cuentan es pues el que tiene que pagar cuota, ¿no? Por ejemplo, esta crónica de Uruapan, Huir de Tierra Caliente, ¿no? De un señor que tiene ahí una panadería artesanal, que su esposa es maestra y de pronto llega un día 4 señores diciendo que son del cártel de las 4 letras y que tienen que pagar 16.000 pesos cada quincena como extorsión, y si no las pagan, si no paga ese dinero, pues se llevan a su hijo como prenda, y de ese momento deciden huir de inmediato del lugar, ¿no? Con lo opuesto, así literal. Entonces creo que muestra eso, de cómo esta guerra hace mucho tiempo que dejó de ser se matan entre ellos. No, esta guerra está afectando a todos los mexicanos, hasta en la cotidianidad más profunda o más superficial, si quieres decirlo mejor dicho, de que hemos cambiado hábitos, ya no viajamos de noche, o si vamos a tal sitio, no viajes en transporte público, o no viajes en tu coche, el tema de la extorsión, homicidios, desapariciones, o sea, se ha metido, se ha incrustado en toda nuestra vida, ¿no? Y Manu, las infancias tienen un papel central en este libro, creo yo, las adolescencias, y pones 2 temas sobre la mesa que me parecen muy interesantes. El primero es, hemos estado platicando sistemáticamente sobre cómo hacer para que las juventudes tengan opciones, ¿no? Y yo creo que, digamos, atender las causas sí es una manera de combatir esto. Ahora, exacto, tú pones otra cosa sobre la mesa, es digamos, el reclutamiento forzado de las infancias y adolescencias. Exacto. Y contra eso, pues no hay década que resista eso, ¿no? Sí, una de las crónicas, México destruyendo el futuro, que precisamente está basada en esto, ¿no? De, bueno, el gobierno está dando más de 100.000 millones de pesos. Hace poquito actualizó la cifra por arriba de los 100.000 millones de pesos en becas de jóvenes construyendo el futuro. Y bueno, lo han dicho ellos, así públicamente, el expresidente ya López Obrador y otros integrantes de su gabinete han dicho que ya no se reclutan en México a jóvenes por parte del crimen organizado gracias a estas becas, lo cual pues no es cierto. Está aprobado, la crónica esta menciono muchísimos datos y cifras que no los voy a poner aquí ahora, en una mañana de lunes, pero sobre todo está sustentado con los testimonios de jóvenes que fui a entrevistar a Ciudad Juárez, a Chihuahua, jóvenes que están en el crimen organizado en diferentes cárteles y grupos delictivos, y lo que te cuentan es esto un poco, ¿no? Bueno, primero, la historia de México destruyendo el futuro es una historia muy dura. Empieza con el testimonio de un joven que estaba en un cártel de la droga, más o menos se puede medio salir, asesinan de una manera brutal al hermano porque traiciona al cártel, etcétera. Pero yo le preguntaba, bueno, ¿cómo acabaste en esto, no? Y él me decía, bueno, es que yo cuando tenía 8 años, mi mamá, que se dedicaba a la prostitución, pues me empezó a drogar con heroína para que la dejara tranquila trabajando. Y mi madre muere a los 14 años, nadie se quiere hacer cargo de mí porque ya estoy enganchado a la heroína, salgo a la calle, me junto con mi hermano y lo que nos queda es el cártel.
Y ahí no fue tanto forzado en el sentido de que no tengo otra opción más que el cártel. Pero en otra de las crónicas, la trituradora de jóvenes, ahí sí se explica muy bien el tema del reclutamiento forzado, ¿no? Ahí te dicen, están apareciendo muchos jóvenes en fosas aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque muchos los desaparecen, los levantan, no quieren entrar al cártel y lo que les espera es la fosa clandestina. Entonces es una realidad, como bien dices, la juventud, la niñez, este libro está muy presente porque yo también veo mucho como, bueno, ¿cuál es el México que están hoy día ya viviendo estos jóvenes? No conocen otra cosa que no sea la guerra contra el narco, ¿no? Y esto es la situación real que están viviendo hoy día, más allá de que efectivamente unas becas pueden estar muy bien, pero obviamente no va a solucionar el problema, ¿no? Y la normalización de la violencia que decías, Manu, en una de las últimas, no me acuerdo cuál es el nombre, pero tú entrevistas también a jóvenes, ¿no? Y lo que te dicen a ti es, no, bueno, yo no he tenido demasiados problemas, todo está más o menos bien, y los psicólogos y psicólogas te cuentan la historia real de ese chavo y es brutal. Un horror. Sí, sí, sí. Un horror. Esa es la crónica Ciudad de Maras. Para esa crónica fui a Tegucigalpa, Honduras, porque estábamos viendo, ok, en México se supone que según la ley mexicana, las leyes internacionales que México ha firmado, todos los niños migrantes que vienen de cualquier parte del país, de otros países a México, tienen que pasar por un sistema de protección para decidir si lo mejor para ese niño es quedarse en México, darle refugio o llevarlo incluso a Estados Unidos, cosa que evidentemente no pasa, o deportarlo de vuelta a su país de origen. Evidentemente lo que mayormente pasa es que los deportan a sus países de origen. Y lo que quise es como, esto forma parte de un reportaje de Animal Político que se llama Niñez Migrante, Promesas de Papel, pero lo que quise es como, bueno, ¿qué pasa con estos niños y adolescentes y jóvenes que estamos deportando a estos países de origen, ¿no? Por eso fui a Honduras, porque es de los países que más niñez expulsa. Y bueno, lo que veo son historias terribles, ¿no? Hay albergues literal de niños, Casa Alianza en Honduras, de niños y de jóvenes que estaban reclutados por la Mara, consiguen escapar, se van a México y queriendo llegar a Estados Unidos, México los deporta, vuelven y no tienen otra alternativa más que volverse a refugiar en esta casa Alianza, y ahí las historias son terribles. Había un niño, este caso que comentabas, creo que era un niño de 11 años, que él me decía, no, yo no tengo miedo de las maras. ¿Pero cómo? No, yo no tengo miedo, yo aquí estoy cuando quieran. Y yo así, bueno. La psicóloga después me dice, este niño tiene un caso muy difícil porque tenemos que tener un tratamiento muy delicado con él porque está hipersexualizado, en el sentido de que a él, por no querer entrar a la Mara, pues le violaron a la mamá y a la hermana de 12 años delante de él, ¿no? Entonces son historias terribles, hay historias también de muchas chicas, adolescentes de 14 años que estuvieron a la fuerza también en las maras, en las pandillas, que tenían que vender drogas. Y, se la llevaron porque es bonita. Se la llevaron porque es bonita, etcétera. Y aparte de vender drogas, pues eso, la violan, etcétera. Son testimonios realmente duros, pero que también lo que se trata es de llamar la atención de esto es lo que estamos haciendo, como país. O sea, con la niñez no solamente mexicana, sino también con la niñez que llega a nuestro país, ¿no? Bueno, déjame cerrar con el cierre de tu libro. Hablas sobre pues cómo vive un periodista, ¿no? Contar estas historias, reportear estas historias, lidiando además con nuestras vidas personales, con todo lo que eso conlleva, la salud mental, de la que muchas veces no nos ocupamos. Me imagino que contar todas estas historias tiene evidentemente repercusiones, tiene consecuencias. Sí, fíjate que no tenía pensado originalmente incluir como un epílogo de este tipo, ¿no? Pero un día, ¿sabes? Porque yo tengo muchas pesadillas recurrentes en el sentido de que por las historias de madres buscadoras, de fosas, ¿no? Y empecé a escribir como este sueño y dije, parece una crónica, ¿no? Entonces dije, vamos a hablar de la salud mental de los periodistas, ¿no? Porque muchas veces también tenemos esta idea de, no, yo por ejemplo, yo era así, hasta hace 3-4 años, así de salud mental, ansiedad, ¿eso qué? Eso, ponte a trabajar, eso no va conmigo, hasta que un día llega y te dice, no, aquí estoy. Evidentemente, como dices, mezclado con asuntos personales. Hace 3 años, perdí a mi hijo, todo se mezcló, el exceso de trabajo y pues la olla explotó. Y lo que quiero con este último capítulo o este epílogo es como decir, oigan, se vale perfectamente y se debe incluso pedir ayuda antes de explotar, ¿no? O si explotas, pide ayuda, porque hay gente profesional que se dedica a esto, y de verdad que los que tenemos este trastorno de ansiedad somos legión. Lo que pasa es que es como una cosa que no se dice mucho, no se comenta por esto de que yo estoy bien. No, somos legión y no pasa absolutamente nada, y creo que
cuanto más lo pongamos sobre la mesa, cuanto más le demos luz, va a ser mucho mejor de cara al futuro. No solamente para los periodistas ni para los periodistas de investigación que hacemos este tipo de locuras, sino para cualquier persona, ¿no? Absolutamente. Manu, ahora sí, ¿dónde lo conseguimos? Se vienen presentaciones del libro, no tomes café todavía porque Perdón, necesitamos que nos invites a la gente a que le cuentes a dónde conseguimos. Sí, mira, el próximo 6 de noviembre va a ser la presentación a las 7 de la tarde en casa, a ver si lo digo bien, Casa Refugio Citlalpétl. Citlaltépetl, ¿verdad? En la a Condesa, ver, ayúdanos. En la Condesa, a las 7 de la tarde, 6 de noviembre. Va a estar Ricardo Rafael, periodista Ricardo Rafael, que también escribe parte de uno de los prólogos. Va a estar ahí conmigo. Y bueno, pues le invito a toda la gente que nos escucha que pueda ir. Y sí, el libro está disponible ya en todas las librerías, en buena parte del país. Me han escrito de Ciudad Juárez, de Jalapa, de Guadalajara, de Monterrey. Está disponible. Si no lo encuentran o si nos escuchan de Estados Unidos, que también hay mucha gente que me ha escrito de Estados Unidos, afortunadamente, está el ebook y también, muy importante, el audiolibro. ¿Lo grabaste tú? Yo grabé nada más la introducción y el epílogo y el resto lo graba una actriz de doblaje muy buena que se llama Karima Flores. Ella ha doblado en personajes como la de Intensamente 2, que fue muy famosa hace poquito. Y lo bueno es que no solamente lee los capítulos, las crónicas, ¿no? Sino que le da una interpretación. Es decir, según si el personaje, o sea, la entrevistada es de, no sé, de Chihuahua o es de Sinaloa, le da como una interpretación. Y la verdad te va llevando a lo largo de todas estas historias. Yo lo he escuchado, la verdad se me fue... Bueno, ¿qué voy a decir yo, verdad? Hasta te emocionaste. Hasta me emocioné y dije, ¿a poco yo escribí eso? O sea, la verdad lo recomiendo mucho el audiolibro también. Oye, qué chido. Aquí nos ponen qué fuerte la foto de portada. Y sí, absolutamente. Yo estuve esperando hasta que llegué a las fotos y ahí explicabas un poquito de, claro, ¿no? De las infancias también manipulando juguetes entre muchísimas comillas. Sí, esta foto la tomé yo. Bueno, todas las fotos que hay en el libro las tomé yo. No soy fotoperiodista, respeto mucho esa profesión, no me asumo como fotoperiodista, pero me gusta mucho la fotografía. Y esta foto la tomé en una comunidad purépecha de Michoacán, donde en el 2017 hubo una represión de policías estatales, mataron a 5 personas y este niño es víctima porque una de esas personas asesinadas es familiar suyo. Y bueno, pues es un niño al que le pedí una foto, no le dije ni posa ni nada, y automáticamente asumió esa pose de... pues aquí estoy para lo que venga, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque creo que es un poco reflejo también de esta violencia de vivir con el narco que estamos viviendo a diario, ¿no? Manu, gracias, felicidades. A ti, muchísimas gracias, Luciana. Y pues aquí ya sabes que siempre te escucho también. Ahora Luciana en Chilango. Eso. Así que ven más seguido, ¿no? Por favor, pues invítame, ¿no? Muy bien.